empezar con el tema, presidente, porque en una intervención anterior que yo hice en este plenario denuncié a la ciudadanía pues del poco realismo político que tiene, para mi punto de vista, la alianza de la oposición de continuar con esta infructuosa moción de censura. Y esto lo digo por dos razones que considero yo pertinentes. Uno, porque no se tienen ni tendrán los 38 votos necesarios para cristalizar este circo político. Y el otro, porque el ministro ya se ha disculpado una y mil veces de este malentendido. Pero bueno, aquí es deporte seguir con la majadería y seguir perdiendo tiempo y seguir malgastando el dinero de todos los costarricenses. Compañeros y compañeras diputados, oposición no significa obstrucción. El pueblo de Costa Rica en la última elección le dio un mandato claro a la señora presidenta, doña Laura Chinchilla, y a su equipo de gobierno. Ese mandato, compañeros y compañeras, se lo dio el pueblo de Costa Rica a ella para que tomara las decisiones que este país necesita. Nuestra economía no produce los recursos que necesitamos para atender los proyectos de desarrollo. En este contexto es que uno puede entender el sentimiento de impotencia que abriga a un ministro y en este caso al ministro de Hacienda. Todos conocemos que la erogación por concepto de salarios, pensiones, pago de la deuda, educación, etcétera, representa más del 90% de los gastos fijos del presupuesto nacional, lo que significa que si queremos una mejora en el tema de seguridad, en el tema de la red vial, en el sistema de salud, en la educación, en vivienda, solo para mencionar los rubros más significativos, pues necesitamos dotar al gobierno, no solo de esta administración, sino de las subsiguientes, de más recursos. Yo concuerdo que adicionalmente el Poder Ejecutivo debe hacer esfuerzos de racionalización del gasto, y esto se lo hemos dicho al ministro una y otra vez. Actitud a que este Parlamento también debería contribuir, porque aunque bien intencionado la decisión, por ejemplo, de elevar al 6 al 8% la aportación a educación, contribuye también a la inflexibilidad que antes mencioné, como también muchas iniciativas de los señores y las señoras diputados, que reparten y asignan presupuestos sin una fuente de recursos nueva. Eso realmente es irresponsable de nuestra parte. Compañeros y compañeras, esta pluralidad de partidos no está ayudando a la gobernabilidad. Esta fragmentación ha demostrado mayor dificultad para el trámite expedito de los asuntos parlamentarios. Ello lo vemos cuando un partido presenta más de 3.200 mociones para impedir la tramitación de un proyecto que, aunque si bien es cierto es impopular, es muy necesario para el desarrollo y la estabilidad de este país. Ese voto de censura es un contrasentido. Yo reitero mi solicitud a los señores de la alianza, a los señores de la oposición, de que de manera patriótica le demos el cacao para hacer chocolate. No es posible escuchar aquí a diputados que hoy buscan la censura del ministro, solicitar calles, solicitar puentes, escuelas, clínicas, EOAIS, policías, etcétera, sin que tengamos los recursos económicos. Es que este voto de censura en el fondo no es más que una discusión de un tema que ha sido recurrente en este Parlamento. Desde la administración 98-2002 se ha insistido en este Parlamento, que el Parlamento evite el populismo y se aboque al impopular tema de una reforma integral tributaria que sea más progresiva. Decía el ilustre exgobernante costarricense don Óscar Arias Sánchez que gobernar es educar. Eso significa
responsabilidad de los designados para tomar las decisiones que a todos los ciudadanos nos beneficien, no necesariamente a corto plazo. Pues bien, en el tema tributario tenemos 3 periodos, o sea, 12 años donde esta asamblea como institución, como se dice popularmente, ha pateado la bola y no ha tomado decisiones. Esto ha provocado que el presupuesto nacional del 2012 sea deficitario en un 5.5% entre ingresos y egresos. Estudios serios, compañeros y compañeras, como el informe del Estado de la Nación, han afirmado que la economía costarricense, como producto de la crisis internacional, fue afectada principalmente en las exportaciones y la inversión. Ello, lógicamente, afecta los ingresos del gobierno y en general provoca una desalerización del consumo. Sí, señor, gracias, diputado. Lo que ha restado impulso a nuestro crecimiento y desarrollo. Por esta razón, la reforma tributaria es necesaria. No podemos los costarricenses adoptar la política del avestruz ignorando nuestros problemas. Los costarricenses, que en su mayoría son críticos de la Asamblea Legislativa, deben comprender que este foro tiene la responsabilidad de tomar decisiones, las decisiones que este pueblo necesita, y no las que quiere escuchar por populismo político. Compañeras y compañeros diputados, hace pocos días aprobamos un presupuesto de 5.9 billones de colones, de los cuales solo 3.2 eran ingresos corrientes y el restante 2.7 billones de colones corresponden a emisión de títulos valores, o sea, en un 45%. Esto no debe ser de ninguna manera. Debemos preguntarnos, ¿podemos seguir viviendo de prestado? La respuesta es un rotundo no. Por esta razón es necesario el proyecto de solidaridad tributaria. Por esta razón entiendo la impotencia del ministro Herrero ante la incomprensión de los diputados de la oposición en esta Asamblea Legislativa, y no todos los de la oposición, porque quienes, a pesar de estudios como el realizado por el Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, quienes reconocen que el proyecto es progresivo, donde se exoneran 267 artículos de la canasta básica, lo que representa un 86% del consumo alimentario de los costarricenses. Señoras y señores diputados, el proyecto de solidaridad tributaria presentado por el gobierno demuestra su progresividad cuando el 20% de la clase más adinerada aportará un 74% de los nuevos ingresos. Ello también explica el ataque mediático que se le está haciendo a este proyecto. Este pretendido voto de censura es además un despilfarro de recursos que la alianza de oposición ha pregonado combatir. Yo desearía que este tiempo lo pudiésemos utilizar en la tramitación de proyectos de ley que le permitan, por ejemplo, al Ministerio de Seguridad recursos y medios para combatir el narcotráfico y la delincuencia en general. En nuestra agenda está el proyecto de gestión tributaria, el cual moderniza la legislación para combatir la evasión y armoniza el instrumento jurídico para que nuestros tribunales puedan aplicar sanciones. Mientras tenemos la oportunidad de legislar sobre estos y otros temas relevantes, la alianza de oposición discute un voto de censura que no llegará, repito, a buen puerto. Despilfarro de recursos significa también el uso racional del tiempo, y seguir malgastando nuestro tiempo
en una moción como la que nos ocupa significa, señores y señores diputados de la oposición, que se dice una cosa y se hace otra. Se habla de austeridad y se malgasta el tiempo necesario para impulsar la legislación necesaria en este país. La prensa nacional nos anuncia hace unos pocos días que Costa Rica culminará el año con el mayor déficit fiscal de la América Latina, según proyecciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que nuestro país tiene ingresos menores que los egresos, que alcanza la cifra del 5.5% de la producción, lo que representa una grave amenaza contra la competitividad, el crecimiento y la estabilidad económica. Esto significa que las calificadoras de riesgo, si no tomamos decisiones pronto, variarán desfavorablemente nuestra calificación, lo que enviará una terrible señal a los inversionistas externos, por supuesto, a los organismos financieros internacionales y al sector productivo nacional, que obviamente verá un aumento en las tasas de interés. El ministro Herrero nos ha informado que si solo se decidiera reducir el déficit fiscal bajando el gasto en un 2%, el gobierno debería, por ejemplo, dejar de pagar los intereses de la deuda, o dejar de pagar pensiones, o no transferir recursos al FES, o bien no asignarle un porcentaje menor del PIB a educación, o bien aumentar el desempleo. No, señores y señoras diputados, seamos realistas. La reducción de los gastos fijos no es posible. No es posible y no es el único método para solucionar el problema fiscal. Señoras y señores diputados, en cambio de esta inútil moción de censura contra un ministro, ¿por qué no nos ponemos a discutir temas de cómo mejorar la legislación para evitar y combatir la evasión fiscal? O bien revisar las exoneraciones y su impacto en la economía. O también debemos estudiar cómo controlar el gasto público para evitar los gastos superfluos. O deberíamos estar hablando sobre el tamaño del Estado y de los impuestos necesarios para el desarrollo y las obras para impulsar la producción. El coordinador del programa del Estado de la Nación, don Miguel Gutiérrez, ha declarado que nuestro país este año que termina, ha malgastado el margen de tiempo para abortar el tema fiscal. Y el Congreso se hace, ¿el Congreso qué hace? Discute una moción de censura, la cual no aporta soluciones a nuestros problemas para combatir la pobreza o para aumentar nuestra capacidad de inversión pública. Señoras y señores diputados, el ministro Herrera Costa ha sido un funcionario que ha escuchado a los diferentes sectores productivos del país. Muchas concesiones se han realizado al proyecto de solidaridad tributaria, lo que demuestra apertura y flexibilidad. Pero también debemos entender que de las congojas del señor ministro de Hacienda para poder afrontar los gastos de gobierno y los reclamos de la ciudadanía. Esta moción de censura no permite el escenario de discusión apropiado del tema tributario, porque a todos no nos gusta que nos toquen el bolsillo. Sin embargo, debemos concientizar que no es posible mejorar nuestra infraestructura en carreteras, clínicas, escuelas, aumento del empleo, seguridad sin nuevos ingresos. Y esa dura tarea de promoverlos es trabajo precisamente del ministro de Hacienda. Yo insto respetuosamente a la alianza de oposición a que realicemos un debate sobre la evasión fiscal y cómo este Parlamento
puede contribuir a cerrar los portillos que lo permiten. En este Parlamento no hubo ni siquiera un comentario de un disque empresario que por un medio de prensa se vanagloriaba de haber evadido el pago de las cargas sociales durante años, sin que sufriera ninguna consecuencia. Señoras y señores diputados, nos debería dar vergüenza que no hayamos sido capaces de cambiar la legislación que permite este tipo de delitos tributarios. Tiempos difíciles vive la economía global, de la cual un país como el nuestro, que está inserto exitosamente, no puede ni debe escaparse. ¿Se han preguntado los adversarios de la reforma fiscal el costo de su decisión? Pues bien, el ministro de Hacienda ha advertido sin ningún tapujo que la inflación podría alcanzar el 15% para el año 2016 y con la reforma será apenas de un 2.2%. En otras palabras, a estos diputados hay que decirles: no me defiendas, compadre. El impuesto más injusto y regresivo para los pobres es la inflación. Se han preguntado además qué empresas van a querer invertir en un país con semejante problema macroeconómico, donde uno de los elementos fundamentales, como es la paz social, estará comprometida. El ministro que ustedes intentan censurar es el mismo funcionario responsable que ayudó en formular la propuesta tributaria que tiene características de mayor simplicidad, lo que facilita su comprensión en dos impuestos, el de la renta y el de la venta. Tiene además la progresividad de los impuestos con la incorporación del impuesto de valor agregado, el famoso IVA. Debemos analizar la propuesta del señor ministro en forma responsable y seria, y alejado de la cobertura mediática por el bien de nuestra patria. Ya termino, señor presidente. De hecho, el gobierno reconoce esta necesidad de reducir el déficit fiscal en el equivalente a 4 puntos porcentuales del PIB. Lo he dicho aquí varias veces. Las decisiones y votos en este plenario reflejan no solo la responsabilidad, sino el sentimiento de poder gobernar para el periodo 2014-2018. ¿O es que pensarán después decir si hipotéticamente le favorece una mayoría popular que están las arcas vacías? Ya no se va a valer ese discurso. ¿Con qué autoridad moral podrán pedir o exigir entonces una reforma tributaria si le han negado esta oportunidad al gobierno de turno de impulsar un sistema tributario justo que tiende a la progresividad o equidad vertical? Señoras y señores diputados de la alianza opositora, una victoria pírrica hoy en el tema tributario significará una mayor inflación para todos los costarricenses del día de mañana. Sabiendo que la inflación para todos los costarricenses sabiendo que la inflación es el más grave daño que se le puede hacer a los más pobres de este país, y que según estimaciones del Ministerio de Hacienda, la inflación alcanzaría, como ya lo dije, nuevamente 2 dígitos, hasta ubicarse en el 15% para el 2016. Les invito, señores y señoras diputados de la Alianza, los invito a replantear las posiciones que sobre reforma tributaria han expresado y podamos conjuntamente dotar al Estado de los recursos que impulsen el desarrollo futuro de nuestro país. Compañeros y compañeras, este país tiene una agenda de proyectos comerciales que deberían ser prioridad para impulsar nuevos
y mejores mercados a nuestra producción. No permitamos que la politiquería nos haga perder el tiempo, porque el tiempo perdido, como ya lo he dicho aquí, hasta los santos lo lloran. Insto a los compañeros de partidos como Acción Ciudadana, que han demostrado preocupación y vocación de servicio, para que pasemos la página, dejemos esta moción que a nada conduce, máxime que ya el señor ministro ha manifestado que su ánimo no fue de ofender, sino concitar a un debate de la realidad económica y de las decisiones que debemos tomar en adelante. Les corresponde a los diputados de la alianza de oposición demostrar altas miras y disculpar las inoportunas palabras del ministro, que reitero, y así me lo ha manifestado el señor Herrero Acosta, de llamar la reflexión, el análisis y no a la ofensa. Señoras y señores diputados, Costa Rica no solo tiene amenazas internas, sino un entorno económicamente sombrío. Las noticias de nuestro mercado europeo no son alentadoras, donde incluso nos castigan al haber este país alcanzado renta media y ahora ni siquiera somos sujetos de fondos de cooperación, sino que nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, hablan de recesión nuevamente. Mientras todo esto ocurre, yo les pregunto, diputados y diputadas, ¿en qué contribuye el Congreso a blindar este país de las turbulencias económicas? No puede ser que la respuesta sea con una moción de censura al encargado de la Hacienda Pública. Por favor, les reitero, ahora que la comisionitis se ha apoderado del Congreso, ¿por qué no conformamos una comisión para estudiar los temas de revisión de las exoneraciones vigentes, su pertinencia e impacto social, que además revise la legislación que permite o alcahuetee la evasión fiscal, o que revise la vigencia y cumplimiento de las más de 8.000 leyes que tiene este país? Muchas gracias, señor presidente.